Continuamos con la otra cara de la ganadería. Le damos la bienvenida a Agustín Rusi, gerente de desarrollo de negocios. Patrocina la siguiente charla LSQA Argentina. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto estar aquí conectado con todos ustedes. Mi nombre es Agustín Rusi, yo soy gerente de desarrollo de negocios para LSQA y bueno, un poco la idea de la charla de hoy es contarles a ustedes mostrarles una perspectiva diferente de lo que es la ganadería, ¿no? Lo que nosotros llamamos la otra cara de la ganadería y aquello que generalmente no se cuenta respecto a lo que es este segmento productivo. Bueno, primero contarles quién es LSQA. LSQA es un organismo de certificación. LSQA es un organismo de certificación. Somos una empresa que cuenta con múltiples acreditaciones. Somos el resultado de la unión de LATU en el Uruguay y Quality Austria, el organismo austríaco de certificación, y contamos con múltiples acreditaciones a nivel internacional. Como empresa nos dedicamos a la evaluación de la conformidad, certificamos procesos, productos, personas, sistemas de gestión. Estamos presentes actualmente en más de 42 países. Tenemos una red de más de 500 auditores. Tenemos más de 40.000 certificados emitidos. Tenemos oficinas en 15 países. Y bueno, básicamente desde el Uruguay y hacia el mundo hemos expandido esta red y como organismo evaluador de la conformidad hemos ido brindando soluciones a los diferentes sectores de la producción de forma transversal para que, en definitiva, las organizaciones cuenten y obtengan el reconocimiento que es necesario. Bueno, como nos gusta decir, somos una puerta al mundo, hablamos el lenguaje del mundo, estamos presentes en todos los países que están marcados ahí. Y bueno, eso nos permite también tener un oído permanente en lo que los mercados requieren, en las tendencias de mercado hacia dónde van y bueno, cuáles son los requisitos del futuro inmediato, a mediano plazo y también a largo plazo de lo que se va a empezar a demandar. Bueno, un poco para marcar el contexto de lo que vamos a hablar en estos minutos. Básicamente, como todos sabrán, la ganadería es una producción que se ve fuertemente cuestionada en el día de hoy. Como sabemos, desde que se hizo la publicación del informe La larga sombra de la ganadería ha sido injustamente acusada de generar impactos negativos en el medio ambiente, impactos directamente en lo que es y se le han asignado causas directas sobre lo que es el cambio climático por lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Como todos saben, en la producción ganadera el principal gas de efecto invernadero que se emite es el metano. El metano es un gas que tiene un potencial de calentamiento muy superior a lo que es el dióxido de carbono y cuando uno hace la conversión de metano a dióxido de carbono equivalente, esas emisiones son significativas. Sin embargo, generalmente nos quedamos siempre con esa parte. Nos quedamos con la parte de, bueno, la producción ganadera intensiva termina siendo uno de los responsables, uno de los tantos responsables, pero en parte importante de lo que es el calentamiento global, de lo que es el cambio climático en consecuencia. Cuando en definitiva eso es solamente una parte, es mirar una parte de lo que es la producción ganadera y nos olvidamos de la otra, que para uno poder producir ganado, en definitiva, hay otras múltiples bondades que no se tienen en cuenta y de hecho cuando la producción es hecha en un contexto en donde las prácticas son las adecuadas, en donde las prácticas sostenibles están por encima de lo que es la ganadería intensiva, empezamos a ver que en realidad la ecuación es a la inversa. Empezamos a ver que si bien existen emisiones de gases de efecto invernadero, por la ganadería también existen remoción de estos gases a través de la captura y su fijación en el suelo.
Y eso termina dando un balance en donde se empieza a notar la carbono neutralidad, donde las remociones son superiores a las emisiones y entonces, en definitiva, la producción ganadera no es únicamente, no es vista como un problema, sino que también es parte de la solución a un problema existente. Pero ahora vamos a ver más en detalle en esto. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que se presentan en este contexto en donde la ganadería no es muy bien vista y cómo surge, ¿no? Cuáles son los problemas que se están teniendo? Y podemos ver acá en la presentación lo que nosotros llamamos la tormenta perfecta para la carne, ¿no? Y todo nace a través de lo que es el cambio climático. Y el cambio climático y tres grandes líneas que empiezan a desprenderse y empiezan a generar problemas para lo que es la producción de la carne. Lo primero es, ante el cambio climático, los compromisos que los diferentes gobiernos empiezan a asumir de cara a lo que es la Agenda 2050. Es decir, aquella agenda en donde los diferentes gobiernos en el mundo empiezan a asumir compromisos de reducción de emisiones y por tanto eso empieza a fijar un cascadeo de los compromisos a nivel interno, es decir, yo como país me comprometo a hacer una reducción de emisiones y eso empieza a cascadear en las diferentes organizaciones, en las diferentes empresas, que son en las definitivas las que tienen que ir tomando acciones de forma tal que esas acciones impacten en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso en productos como por ejemplo la carne termina impactando en una disminución de la demanda. Y les voy a dar un ejemplo. Sodexo, por ejemplo, la empresa que tienen en Francia, ha eliminado de los menús escolares la carne. ¿Por qué? Porque Sodexo, en definitiva, lo que necesitaba era cumplir con un compromiso que venía cascadeado a nivel superior, en donde debía tomar acciones para mitigar el impacto y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La cuenta que hicieron fue sencilla. En base a los estudios no bien fundados, toman la decisión de eliminar la carne de sus menús y con eso sustituir la proteína quizás animal por proteína vegetal y de esa manera comprobar que están impactando en la reducción de emisiones. Ese es uno de los ejemplos y ese es uno de los problemas que se empiezan a presentar. Es decir, cambio climático, compromiso a nivel gobierno y luego eso cascadea a las organizaciones y las organizaciones toman medidas para mitigar el impacto, pero sin la información adecuada y toman la medida equivocada. Pero es una realidad y eso hoy pasa. Pero también si vemos desde los compromisos a nivel gubernamental, independientemente de lo que es el cascadeo a las diferentes organizaciones, los propios mercados comienzan a poner barreras. Barreras arancelarias son aquellas barreras que si bien todavía no han empezado a aparecer, pero en el corto plazo, en el mediano plazo uno puede empezar a ver que va a llegar un momento que los productos que son cuestionados desde el punto de vista, aquellos productos que son catalogados como alto en emisiones de gases de efecto invernadero, van a empezar a pagar tasas de impuestos para poder acceder a los mercados y de alguna forma desestimular la compra y el consumo de estos productos. Y después están las barreras pararancelarias, es decir, aquellas barreras que no necesariamente van a través de un impuesto, sino van a través de barreras comerciales que son medidas que empiezan a dificultar acceder al mercado, empezar a demostrar otras cosas. Por ejemplo, la ley del producto libre de deforestación, como todos saben, hay productos que a partir del 1 de enero del 2025 para ingresar a Europa van a tener que empezar a demostrar que fue producido en un lugar o que durante la historia de la producción de ese producto no hubo una ganancia de la frontera agrícola o de la frontera ganadera sobre lo que es el monte nativo y la conservación del monte. La conservación del área forestada pasa a tener prioridad y si uno no demuestra que desde el año 2020 en adelante no hubo
un detrimento de la frontera forestal en relación a lo que es la frontera de la producción, ese producto no puede ingresar a Europa. Bueno, eso es una medida arancelaria. Entonces, las barreras arancelarias, las barreras pararancelarias terminan cascadeando sobre dificultades para acceso al mercado. Entonces, tenemos disminución de la demanda y dificultad de acceso para el mercado. Pero después también tenemos lo que nosotros llamamos a nivel macro el discurso sobre la miopía verde. Es decir, se empieza a tener un enfoque exclusivo sobre lo que es el impacto ambiental de los productos. Y en la ganadería es un enfoque exclusivo sobre todo lo que es el impacto ambiental y hablamos de sostenibilidad, por ejemplo, y nos olvidamos que la sostenibilidad, bien entendida, tiene un enfoque de triple impacto, lo ambiental, lo social y la gobernanza. Entonces nos enfocamos solamente en los impactos ambientales, nos olvidamos de los otros impactos y después empezamos a tener lo que es el ecoterrorismo. El ecoterrorismo es aquella visión en donde si producimos, impactamos. Es decir, eliminar el impacto. Eliminar el impacto que tenga todo tipo de producción. Y eso termina siendo un problema, porque si producimos, si queremos producir alimentos, sea cual sea, impacto siempre va a existir. Siempre va a haber impacto. No se trata de eliminar los impactos, se trata sino de mitigar los impactos existentes. Ese es el discurso que se tiene cuando queremos infundir miedo, el impacto ambiental, los gases de efecto invernadero, la degradación del suelo, es decir, continuamente un enfoque exclusivamente hacia ese lado totalmente direccionado. Y eso cascadea en el consumidor, que un consumidor que empieza a escuchar continuamente una misma campana, una misma información, sobre un mismo cuento todos los días, le llega información inadecuada, termina constituyendo un consumidor mal informado. Y un consumidor que ante esta información equívoca empieza a tomar decisiones que apuntan a corregir sus propias tendencias de consumo. Y eso termina impactando sobre la disminución del consumo y a su vez la disminución de consumo va sobre la disminución de la demanda del producto de la carne. Y después está el oportunismo, que es otro de los elementos que se agrega a esta ecuación. Es decir, ante una situación, ante un contexto de una preocupación del mercado sobre cómo impactar positivamente para detener lo que es el cambio climático, empiezan a aparecer aquellos que de la oportunidad quieren hacer un negocio. Y de alguna forma, y lo hemos podido ver en la producción de carne, esto existe, empiezan a aparecer los productos sustitutos. La carne de laboratorio o sustituir la proteína animal por la proteína vegetal. Y a su vez, esto que es un negocio paralelo empieza a ser un lobby sobre el discurso de la miopía verde y el ecoterrorismo, de forma tal de potenciar esa dimensión y terminar impactando, potenciar a la negativa en la decisión del consumidor de comprar o no un producto. Y es así que confluyen todo un ecosistema que apunta y termina en lo que es la disminución de la demanda con todo un ecosistema que presenta dificultades de acceso al mercado. Y eso representa el problema de lo que nosotros llamamos, sin querer ser extremistas, la extinción de la producción ganadera. Entonces, ahí cabe preguntarnos, ¿y qué pasa si dejamos la producción ganadera? ¿Qué impacto tiene? Y es eso lo que nadie se pregunta. Si dejamos de producir ganado, si dejamos de producir carne, ¿eso qué impacto tiene? ¿Cómo va a impactar en la seguridad alimentaria? ¿Cómo va a impactar a nivel social en otra de las dimensiones de la sostenibilidad no tenida en cuenta por el discurso de la miopía verde? ¿Qué pasa a nivel social con todo lo que se genera a través de la producción ganadera? Y bueno, ese es el desafío que se presenta hoy, ya es una realidad, para todos aquellos que son productores, para todos aquellos que están y forman parte de la cadena de valor del producto de la carne. Y es ahí donde se presentan
desafíos y oportunidades también para la producción ganadera. Es decir, la ganadería, tratar de demostrar obviamente que la ganadería no es parte del problema, sino que es parte de la solución al problema. Y para eso tenemos que enfocarnos en tres pilares fundamentales. Lo primero, mutar a sistemas de producción ganadera sostenible y mostrar el impacto positivo que tiene la producción ganadera para ir contra el discurso de la miopía verde y el ecoterrorismo, básicamente. Ese es uno de los pilares. El otro de los pilares es demostrar en realidad ante estas prácticas el consumo, perdón, la contribución positiva al cambio climático. Es decir, no la contribución negativa, sino que el hecho de producir de manera consciente y sostenible ganado para carne tiene un efecto positivo cuando por el solo hecho de poder producir carne genera un ecosistema en donde la reducción y la fijación de carbono en suelo son superiores a las emisiones y eso empieza a representar, a cambiar la ecuación, a mostrar la otra cara. Y después está el otro desafío, es cómo un productor, ante todo este ecosistema, ante todo este problema, en donde se habla de una amenaza en cuanto que vienen las barreras arancelarias y parancelarias, pero todavía no llegan, cómo el productor se anima a dar los primeros pasos y de alguna manera realizar las inversiones necesarias sin tener que hacerse esa pregunta de, ok, perfecto, pero yo hago todo esto, pero después el mercado me lo va a pagar más, no me lo va a pagar más, el frigorífico me va a dar algún centavo de dólar más por kilo de animal vivo o qué va a suceder. Bueno, entonces ahí es donde está la otra dimensión, que cuando yo tengo prácticas ganaderas que demuestran adicionalidad en el proceso, a mí me permiten entrar en lo que es la generación de créditos de carbono. Es decir, sistemas de producción ganadera permiten demostrar la eficiencia de los recursos que utilizamos, permite demostrar el buen manejo de lo que es la dimensión del bienestar animal, ¿tá? Y todo lo que es el impacto en lo social y en la gobernanza. Después, demostrar el tema en cuanto a lo que el impacto, la contribución positiva al cambio climático a través de la huella de carbono, es decir, medir la huella de carbono, lograr verificarse, incluso tener un atributo ambiental sobre el producto que es la carbono neutralidad. Muchos productores están hoy en nuestra región en condiciones de ser productores carbono neutro si hacen las cosas que son necesarias. Y luego rentabilizar ese exceso que tengo de capturas sobre las emisiones, cuando hay prácticas de adicionalidad, poder pasar en lo que es el mercado de crédito, el mercado voluntario de créditos de carbono. En esa línea, desde el SQA hemos trabajado desde el año 2019 al día de hoy en brindar a la producción primaria las soluciones para recorrer este camino. Para terminar, les puedo mostrar simplemente los hitos que hemos ido recorriendo desde el SQA en esto. En mayo de 2019, el SQA toma la decisión de comenzar un proceso de acreditación como OVB, organismo validador y verificador. Ese proceso va a concluir a finales del año 2020. Un año y medio después, el SQA logra la acreditación según la norma ISO 17029 como organismo validador y verificador. Bien, al mismo tiempo y previo a la acreditación, el SQA comienza a diseñar lo que es el programa de huella de carbono de ganadería. Es el programa que permite al productor ganadero demostrar lo que es medir y poder verificar la huella de carbono en carne. En febrero del 2021, el SQA culmina con ese trabajo y lanza el programa de huella de carbono en ganadería. Y en marzo del 2021, el primer productor que se anima a comenzar a implementar este programa, luego logra a finales del año 2021 por primera vez en toda América verificar la producción ganadera, verificar su carne como carne carbono neutro, etiquetarla y mandarla al exterior.
En esa oportunidad, el productor logró mandar a Suiza este embarque de carne. Continuando con esa línea de trabajo, a medida que iba pasando el tiempo, más productores se fueron sumando al programa de huella de carbono en carne. En el año 2022, a inicios del 2022, el SQA comienza a diseñar lo que es la primera certificación en producción ganadera sostenible. Recuerden, uno de los pilares es demostrar, medirse y verificar la huella de carbono. La otra es mutar a sistemas de producción ganadera sostenible. Y para eso el SQA empezó a crear ese protocolo que le daba una herramienta al productor para ir implementando las buenas prácticas de producción ganadera alineadas con lo que es la sostenibilidad. Fue así que el SQA en mayo del 2022 lanza este protocolo, luego de haberlo lanzado, viene el primer productor que se anima a comenzar a implementarlo y a finales del 2022 el SQA certifica al primer productor en Uruguay en producción ganadera sostenible. Pasó más de un año, recién a finales del 2023, este productor logró capitalizar básicamente esa inversión realizada y ese trabajo a través de la exportación directamente a Europa de 2 contenedores de carnes a una cadena de supermercados en Holanda, etiquetada como carne producida bajo producción ganadera sostenible. Y bueno, a lo largo de ese camino el SQA ha pasado por múltiples auditorías, el gobierno suizo nos auditó, contrató una consultora para auditar el protocolo de huella de carbono del SQA. Luego la carne empezó a entrar a otros países en Europa, llegamos a Alemania, a Suecia, a Finlandia, a Holanda. Desde el SQA hemos apoyado mucho a los productores en el camino a desarrollar mercados. Recibimos aquí en Uruguay misiones de Corea del Sur, por ejemplo, que venían interesados en conocer cómo era el programa de huella de carbono en la ganadería. Productores lograron colocar su producción en Corea del Sur y en Japón para eso. Y bueno, así es como hemos ido recorriendo el camino. Y ahora, en 2024, el SQA comenzó a trabajar en lo que es ese tercer pilar, era en cómo dar una herramienta a los productores para poder capitalizar y rentabilizar ese exceso de capturas y poder comercializarlo en el mercado voluntario de créditos de carbono. Para ese fin, el SQA está terminando y culminando su proceso de inscripción en Verra, que es la plataforma que permite comercializar bonos de carbono. Y bueno, ahora en este mes de mayo, el SQA está ya con el primer proyecto con más de 10 productores en el cual estamos empezando a hacer la validación de los proyectos de generación de créditos de carbono para poder colocarlos en la plataforma. Básicamente esto era lo que le queríamos contar, es una visión diferente respecto a que la producción ganadera hoy se encuentra en el foco de la tormenta y que en realidad si hacemos las cosas bien y utilizamos las herramientas adecuadas, en realidad se convierte en una oportunidad para la carne, una oportunidad para la colocación en el mercado de un producto de calidad, como aquí en la región lo podemos hacer, y bueno, asociar un atributo ambiental que nos permita superar las barreras que se van imponiendo a un producto tan noble como la carne. Les quería agradecer muchos y bueno, estamos a disposición para cualquier consulta.